Oramos, Padre bueno, te damos gracias en esta tarde por el amor que tú nos muestras con esta gran enseñanza, mi Dios, porque tú nos vas fortaleciendo y enseñando todo lo que tú sabes que necesitamos aprender, que sea un amor filial, siempre guiado de tu mano. Gracias por los que imparten esta enseñanza y gracias por todos los que pudieron acercarse en este momento y también por los que no han podido por el sistema o porque han tenido otra dificultad. En tus manos está todo, Padre. Tú lo sabes, Padre, gracias. Amén, amén, amén. En nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén, hermana, gracias. Gracias. Y antes de entrar de lleno a la clase, solamente informarles que la semana pasada estuvimos en el Congreso, estuvo precioso. De los que son parte de la clase, Roberto Méndez pudo venir a El Salvador y pues disfrutar, ¿verdad? Pasar con otros hermanos mexicanos de otros países. Pues el Señor se manifestó. Si gustas hablar un poquito del Congreso, Roberto, lo que fue para ti. Sí, amén, gracias. Dios los bendiga, hermanos. Sí, no, fue una gran bendición, definitivamente. Bueno, cada día aprendemos más. Se te moteó el audio. No se te oye. No sé si yo no lo escucho o ¿Me escuchan bien o no? Hoy sí, Roberto. A ver si Este volvió a motear. se escucha. Hermanos, ¿me escuchan? Este cortado se escucha. Sí, algo pasa ahí con tu sonido. Puede ser tu garganta, ñañito, puede ser tu garganta. No, no me No, escuchan. ¿Ahora? hoy sí, pero de Ahí sí, pronto se te corta. pero ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien? No. Ajá, Sí. sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, no, debe ser algo ahí en el parlante, debe ser. Bueno, grande esa. Dale gracias a Dios, pues, por ese congreso. La verdad es que fue una gran bendición en mi vida, definitivamente. Yo, pues, nunca pensé que iba a ir, porque una semana antes del congreso tenía una operación, una cirugía, pero Dios quería que yo estuviera ahí, porque me llamó la atención cuando llegué a lo de la cirugía, me la pasaron es para este lunes que viene. Entonces, bueno, ahí fue donde vi el primer milagro y me di cuenta que era que Dios quería que estuviera en ese congreso, porque, bueno, aparte que tenía unos dolores muy grandes y se me quitaron completamente. De inmediato compré el pase y dije yo, no, yo creo que eso es de Dios y Dios quiere que yo esté ahí definitivamente. Y así fue. Compré el pase y de todo y por fe voy. Se me quitó el dolor, todo. Es más, estos son los momentos que no tengo ni dolores. Ahora el lunes, si Dios lo permite, me operan, ¿verdad? Pero voy como, bueno, como que si estuviera sano, hermanos. O sea, me siento sano, o sea, estoy sano. Sí, entonces, o sea, ese fue el primer milagro y aparte de eso, sí, claro, Dios tenía algo muy especial para mí, quería que yo estuviera ahí. Lo primero, estar con esa familia tan linda de 5E Internacional, que bueno, fue algo increíble, personas bellas, humildes, que, vea, hermanos, yo les digo una cosa, vea, hagan lo posible para estar este año que viene en México, en Chiapas, así, Chiapas, porque hay gente que dice Chiapas, pero eso es algo tan lindo que, vea, yo le digo una cosa, yo francamente, por ahí todo, cuando me vine no quería venirme, hermanos, yo quería pues sí, como obtener la nacionalidad y quedarme ahí definitivamente. Y sí, fue una bendición, todos los hermanos, bueno, una cosa tan linda, bueno, eso fue algo increíble y la enseñanza
que tuvimos sobre lo de la crisis. Aprendimos mucho, demasiado, demasiado. Las crisis que siempre pues vive uno como cristiano en los caminos de Dios, las crisis que vivieron todos los hombres de Dios, profetas y de todo, bueno, todo eso lo vimos, hermanos, y ahí es donde nos damos cuenta que no, que nacemos para eso, para superar la crisis y estar con el Señor. Entonces yo la verdad es que les digo, hermano, los motivos, vayan ahorrando, todavía nos queda un año, es en la semana Ajá, de septiembre, la última semana de septiembre, y de aquí a allá ajá, pues, vamos a tener los pases, pero vale la pena, sí, hermano, qué bendición. Y Dios me lo ajá. bastante, gracias. Gracias, Roberto. Efectivamente, ese fue el tema, ¿verdad? El tema fue el discipulado en tiempos difíciles. Y algunos predicadores enfocaron la parte de las crisis que a veces tenemos como creyentes, pero que Dios las usa para incrementar nuestra fe, ¿verdad? Ese nunca una crisis viene por casualidad, siempre Dios tiene el control con sus hijos, ¿verdad? En especial. Así que la pasamos bien, nos divertimos, conocimos algunos nuevos amigos. Yo conocí personalmente a Roberto, que no solamente así por pantalla lo había visto, ¿verdad? Estuvimos pues disfrutando de ese tiempo, ¿verdad? Desde ya lo comenzamos a anunciar. El siguiente congreso, el próximo año, 2024, será en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Ah, desde ya comiencen a ahorrar, ¿verdad? Para poder viajar a México, al estado de Chiapas, y, y disfrutar, ¿verdad? Con todos los que podamos asistir. Desde ya yo estoy orando, ya estoy pensando cómo hacer para ir ahorrando, para ir acumulando allí, ¿verdad? En una cancilla para tener los suficientes fondos y quiero llevar a mi esposa, ¿verdad? En este sentido. Así es que eh, les animo, desde ya les estamos notificando el Congreso y justamente la fecha va a ser la misma, va a ser en este caso fue del 25 al 28, pero el otro año, el lunes cae 24 y va a ser del 24 al 27, ¿verdad? De septiembre. Así es que ahí vamos a ir informando y dando cada vez más información sobre el desarrollo del Congreso y qué cosas tienen que ir preparando para ir pedir en algunos países solicitan visa, ¿verdad? Para entrar a México, en otros países no, y ahorrar para poder comprar su boleto para el avión y de allí, una vez estando allá, despreocúpense, porque allá nos van a atender los hermanos en sus casas, ¿verdad? Para no gastar en este hospedaje y solamente el transporte de nosotros de llegar hasta la Ciudad de México, hasta el estado de Chiapas. Así es que ahí yo no sé si hermana Rosario está. Sí, hermano, dígame. Hermana Rosario, pues vamos a visitar tu país, a ver si ya hemos comenzado a orar para poder estar de nuevo juntos en septiembre. Sí, nada más que yo son las fechas en que normalmente no puedo asistir al No Congreso. puede, ¿verdad? No, yo normalmente voy en julio a Chiapas, eso sí, pero en Ajá. septiembre me es complicado. Yo posiblemente viaje en julio. Ah, qué bueno. Dios nos Ah, bueno, permita pues ahí vernos de sí, nuevo. sí, Ujú. sí, 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 primeramente Dios, ahí nos Primeramente podremos Dios, ver. sí. Sí. Bueno, hermanos, iniciamos la clase eh, recordando algunos detalles que ya vimos en las clases anteriores. Hemos visto que hay una diferencia entre temor a Dios y temor de Dios. Hemos visto que hay un fundamento en el hecho del temor a Dios.
El temor a Dios es la respuesta que nosotros damos cuando el temor de Dios está en nosotros, ¿verdad? En el caso, en el Antiguo Testamento, el temor de Dios era la forma en que Dios se manifestaba y cómo los, los personajes del Antiguo Testamento obedecían a Dios por fe, ¿verdad? La fe era la que les contaba. En el caso de nosotros, ya nosotros hemos manifestado una fe y creer en Cristo. Y Dios depositó el Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que vamos a ver cuando estemos reflexionando sobre un texto en el libro de Efesios. Y que esa fe que ha sido puesta en nosotros a través del Espíritu también es manifestada a través del temor de Dios y reflejada a través de la sabiduría. Por eso es que le vamos a dedicar un poquito de tiempo hoy a ver la sabiduría, tal y como dice Proverbio, porque el principio de, de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Así es que si no hay preguntas sobre lo visto anteriormente, entramos de lleno a nuestra clase. ¿No hay preguntas, hermanos o hermanas? No, hermano, de mi Ok, parte no. ok. La clase es la clase 5, ¿verdad? Pero la sesión del desarrollo del tema específicamente es la sesión 4. La primera fue nada más una introducción y ver más o menos algunos detalles generales en los que íbamos a enfocarnos, pero por eso tiene el número 1, 2 y 3 y 4, que son las sesiones del tema que sí hemos desarrollado hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué debo de temer a Dios? Vamos a entrar al tema de los ejemplos de sabiduría, como había dicho, y que ya estaba también en la lista de la clase anterior, pero que no los logramos ver. Hoy sí los vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver el caso de José, un líder sabio, el caso de Moisés, un líder sabio también, el caso de Bezaleel, un artista sabio, Josué, un líder sabio, David, un líder sabio, Abigail, una esposa sabia, Salomón, un líder sabio, Daniel, un consejero sabio, y otros, ¿verdad? Otros personajes que también, si tenemos el tiempo, los vamos a ver. ¿Por qué debo de temer a Dios? Ejemplos de sabiduría. En la Biblia, la descripción de sabios se les dio a 12 personas importantes en la Biblia y a otros más, pero estos son los más relevantes. Y estos ejemplos pueden ser de ayuda para nuestra búsqueda sobre el significado de sabiduría. Veamos, vamos a ver a David, vamos a ver a Salomón, vamos a ver a José, vamos a ver a Daniel, a Moisés y dentro de ellos a una mujer llamada Abigail. José, aquí nos vamos a entretener un poquito sobre José. José es en Génesis 41 y versículo 16, vamos a ir a esos textos. Génesis 41. Vamos a ver. Tenemos. ¿Alguien puede buscar ese texto? Vamos a ver. Yo lo tengo aquí. Génesis 41. Sí, Génesis 41, versículo 16 y versículo 19. Del 16 al 19, o por aparte, el 16 y el 19. Versículo 16 y versículo 19. Ok, dice así. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y el 19 dice, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto,
tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Ujú. Esos dos eran. El 39 leyó. Al 39 no lo he leído. Y dijo 39. Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Ok? El faraón reconoce la sabiduría de Salomón, de decir de José. Pero en el libro de Hechos, cuando Esteban estaba defendiendo su ministerio, en el capítulo 7, eh, Esteban da una descripción desde Abraham, cómo la sabiduría de Dios, el temor de Dios se fue manifestando en todos aquellos personajes y llega hasta la vida de José. Y dice esto ahí en ese versículo, el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. O sea, Esteban aquí confirma lo que el faraón reconoció en aquel entonces en la vida de José. Ahora, en el versículo 16, voy a pedir que lo leas de nuevo, Roberto. Amén. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Ok? ¿Qué reconoce José en ese versículo sobre la sabiduría? Que viene de Dios, que viene de Dios, no de Que él. viene de Dios, no de él, ¿verdad? Y es justamente eso como principio que vamos a ir aprendiendo. Esa sabiduría proviene de Dios. Es Dios quien la da. Tengan presente esto. En el Antiguo Testamento, Dios la daba a quien manifestaba una fe en él, a que le creía y que Dios iba a trabajar con él, ¿verdad? Dios en este caso le puso a José esa sabiduría de entender las cosas de otra perspectiva para obrar de acuerdo al plan de Dios. En el caso de nosotros, ya la sabiduría ha sido puesta en nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque dice 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Y vamos a ver hoy en el libro de Efesios que ese espíritu con esa manifestación habla de la sabiduría dada a nosotros como reflejo del temor de Dios. Entonces, veamos otros detalles de la vida de José. Así es que voy a pedir ahí, Roberto, en el versículo 9, todos busquen, ¿verdad? Yo voy leyendo porque tengo los textos aquí ahorita. ¿Qué razones tuvo José para rechazar a la esposa de Potifar? Hablando de la sabiduría que Dios le dio a José. Ahí en Génesis 39, verso 9, ¿podrías leerlo, Robert? Amén. Dice así, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjense esa reacción de José, ¿verdad? Esa reacción de José ante la situación difícil en la que él se afrontó, ¿verdad? Que él tenía que tomar una decisión. Entonces, esa reacción de José ante las insinuaciones de la esposa de Potifar muestra su gran rectitud personal. Alguien dijo, ¿verdad? Cuando os halléis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y José estaba al servicio de Dios. Si ese principio fuera expresado negativamente, diría más o menos de esta manera. Cuando pecáis contra vuestros semejantes, solo estáis pecando contra Dios.
José entendía perfectamente bien este principio y respondió a la esposa de Potifar señalando que sería terrible aprovecharse de su amo en esa forma. Dio el siguiente paso lógico de expresar cómo pues haré este gran mal, y pecaría contra Dios. No estaba pecando contra su amo, sino que contra Dios. O sea, él estaba firme en sus principios y reconocía que era Dios quien estaba de por medio. Y fue el temor de Dios que estaba en él que le hizo apartarse, ¿verdad? Que le hizo correr de el mal, del pecado. Vamos ahí al versículo 20, Roberto. Amén. Dice así, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Ok? Fíjense que por motivos de que Potifar tenía una gran autoridad dada por Faraón, posiblemente el jefe del cuerpo de los verdugos era Potifar. Es extraño que José solamente haya sido encarcelado y no ejecutado por la agresión, ¿verdad? Los esclavos acusados de intentar violar a las esposas de sus amos habrían recibido el castigo más severo, pero José solamente fue encarcelado. Pudo ser que Potifar, conociendo el carácter de José y el de su propia esposa, sospechara la verdad y, al verse obligado por las circunstancias y tomar medidas disciplinarias, dio a José un castigo más clemente. ¿Es Dios quien está de por medio? Definitivamente, porque él era parte del plan de Dios. Entonces, cualquiera que haya sido el caso, la mano del Señor ciertamente salvó a José de lo que de otro modo hubiera sido una muerte segura. Y eso lo sabía José. Vamos ahí al capítulo 39, versos 23 al 21. Roberto. O sea, capítulo 39 del versículo Del 23. 21 al 23, perdón. Ok, sí, perfecto. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y, Ajá. y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No prosperaba. Miren, ese es la Dios manifestado en su plenitud con la vida de José. La grandeza espiritual de José es notable. ¿Cuántas personas se han vuelto amargadas por un desaire real o imaginario? ¿O han culpado al Señor por alguna tragedia personal? Conozco de varios casos que sí, así lo han hecho. Aún siendo fiel José y manteniéndose leal a los principios de rectitud, José fue acusado falsamente y arrojado a prisión. Cuando fácil hubiera resultado darse por vencido y decir, ¿de qué aprovecha, verdad, intentar servir a Dios si todo lo que hace es castigarme? Algunos los he oído decir eso. Mas no hubo ningún indicio de amargura ni intento de culpar al Señor. José continuó siendo recto y fiel. Generosamente se ofreció para interpretar los sueños de sus dos compañeros de prisión, al copero y al panadero, indicándoles que su conocimiento venía de Dios, tal y como dice Génesis 48. A pesar de sentirse condenado, a pesar y pasar su vida en prisión, seguía confiando en el Señor. Si alguien tenía motivos para sentirse desanimado y amargado, esa persona era José, definitivamente. Pero nunca titubeó en su fe. Ciertamente José es digno de imitar. Quizás en lo que está la historia bíblica de José, solo hay un momento en el cual podríamos decir que José mostró su debilidad. Cuando al copero, después de interpretarle el sueño, él le dice, mira, acuérdate de mí cuando estés enfrente del faraón.
que como que fuera ese el único momento de debilidad, de flaqueza que refleja la vida de José. Porque él sabía que quien tenía que recordarse es Dios, ¿verdad? No un hombre. Pero él en un momento de desesperación mostró su humanidad. Es el único momento. Ahora hay Génesis 41:1. ¿Cuánto tiempo estuvo José en prisión? Esa es parte de la sabiduría, del temor de Dios que Dios le había dado a José y que él lo mostró en su misión, en respeto y obediencia a Dios. Leamos allí Génesis 41:1, Robertito. Amén. Dice, aconteció que pasados años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Eso O es sea, el... José estuvo en prisión durante 2 años después de haber interpretado los sueños del copero y del panadero, y posiblemente más tiempo, ¿verdad? Desde que fue metido en la cárcel hasta que llegaron estos 2 hombres. Había venido como esclavo a los 17 años y tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto, de acuerdo a Génesis 41:46, y permaneció cautivo 13 años. La historia no nos aclara cuánto tiempo sirvió a Potifar antes de ser encarcelado. Por el hecho de que había llegado a ser mayordomo de la prisión implica que para cierto tiempo antes de que el copero y el panadero llegaran a reunirse con él, pues había pasado un tiempo, ¿verdad? De manera que es probable que haya estado en la cárcel por lo menos 3 años y tal vez algunos más. Entonces, eso implica que la fe es la que lo sostuvo a José en esa situación, en esa crisis que él pasó, pero Dios, el temor de Dios es el que lo sostuvo como tal. Vamos ahí siempre en el capítulo 41, verso 8, Robert. Amén. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Ok, interesante, ¿verdad? No había. ¿Por qué los sabios de Egipto no fueron capaces de interpretar los sueños de Faraón? Y José sí. Muchos suponen que los magos egipcios no fueron capaces de comprender los sueños de Faraón. Y sin embargo, hasta cierto punto es sorprendente que estos magos no hayan presentado alguna clase de explicación lógica usando su bien conocido símbolos, bueno, su simbolismo. El sueño tenía unos símbolos que eran reconocidos por ellos. Turbado por los sueños, Faraón mandó buscar los escribas y sabios de Egipto para hacerlos interpretar. Los magos eran hombres de la casta sacerdotal que se ocupaban de las ciencias y artes sagradas de los egipcios y de los escritos o jeroglíficos, de la astrología y de la interpretación de sueños, de la predicción de hechos futuros, de la magia, de los sortilegios, y eran considerados como poseedores de artes secretas. Y los sabios de la nación hacían lo mismo, pero ninguno de ellos pudo interpretar el sueño, aunque la clave de la interpretación se encontraba en el símbolo religioso de Egipto. La vaca era el símbolo de Isis, la diosa de la tierra, y en los jeroglíficos representa la tierra, la agricultura, el alimento y el río Nilo, mediante sus inundaciones. Y Isis representa también la fertilización de la tierra. Pero aunque la explicación de las vacas gordas y las vacas flacas no salían del Nilo, era sencilla. Es el destino de la sabiduría de este mundo, que donde Baste es compelida o rechazada o nublada en enmudecer. O sea, Dios actuó en ese momento nublando la mente de los hombres, pues le corresponde al gobierno de Dios cerrar los los labios del elocuente y quitar el entendimiento de los
ancianos. Y le dio la sabiduría a José para que él interpretara sabiamente y que eso le sirviera para que lo pusieran como gobernador al frente de segundo al frente del imperio egipcio. En el versículo 8, Robert, del 42. Amén. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Interesante, ¿verdad? Hay una pregunta que podríamos hacer aquí. ¿Por qué los hermanos de José no le conocieron? Habían pasado alrededor de 22 años después que los hijos de Jacobo habían visto por última vez a José. 13 años de esclavitud y prisión para José, más 7 años de abundancia y 2 de hambre, de acuerdo a Génesis 45:11. Antes de que se vinieran, que vieran forzados a ir a Egipto en busca de grano, José era un adolescente cuando sus hermanos lo habían vendido y lo habían visto por última vez. Cuando lo volvieron a ver, era ya un hombre maduro. Y aunque José se hubiera parecido mucho al José de la juventud, ¿quién iba a creer que el hermano que había sido vendido como esclavo a una caravana de árabes hubiera podido llegar a ser el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón? Increíble, ¿verdad? No podía ser, no podían creerlo ellos, ni mucho menos se les podía pasar por la mente. Y en el versículo 21 de ese mismo capítulo, Robert. Ajá, 22-21. Ujú, Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues ujú. vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esta angustia cuando él pidió que trajeran a su hermano Benjamín, y todo se les enredó, ¿verdad? Todo se les volvió complicado. Se les vino a la memoria a ellos todo lo que habían hecho. Y habían pasado más de 20 años después de que sus hermanos lo habían vendido y todavía se sentían tremendamente culpables por lo que habían hecho. Sabiduría de José para entrar en conciencia de sus hermanos, definitivamente Dios, ¿verdad? En el versículos 43, capítulo 43, versículos 8 y 9, Robert. Amén. Dice así. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y vuestros niños y nuestros niños. Ujú. 9 dice, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ajá. Interesante, ¿verdad? Que en esta porción, al exigir que Benjamín fuese traído a Egipto, José permitió que sus hermanos mostraran si estaban verdaderamente arrepentidos por lo que habían hecho eh, años atrás. ¿Mostrarían ahora la misma falta de interés por Benjamín? O sea, independientemente de lo que sentían contra José, lo sentirían contra Benjamín. Es significativo que Judá, quien había sugerido la venta de José, de acuerdo a Génesis 37, haya sido el que se mostró deseoso de hacerse responsable de Benjamín de parte de sus hermanos. Y la estrategia de José les permitió demostrar este arrepentimiento. Realmente estaban ya arrepentidos de lo que habían hecho, ¿verdad? Porque habían visto el sufrimiento de su padre cuando le dieron la noticia de que posiblemente José había sido muerto por alguna fiera del desierto. Cuando la presión llegó al máximo, el cambio producido en el corazón de Judá se manifestó completamente. Y vamos a leer el último versículo, el 28 del 43. Amén. Y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia.
Cuando José vio esto, se acordó de el sueño que él había tenido y le había contado a su familia, que las gavillas de cada uno de ellos se inclinaban hacia la gavilla de él. Era una promesa de Dios. Y entonces ahí él entendió, perfectamente bien entendió, hoy entiendo por qué Dios me permitió que pasara todo lo que pasé para llegar justamente a este momento. Y él le dice a Dios, ¿verdad? Señor, ya entendí por qué has querido que tú me has traído hasta aquí para ser el segundo de Faraón y proteger a mi pueblo. Eso es lo que dice, no tenga miedo, ¿verdad? Es Dios que me ha traído aquí para protegerlos a ustedes, para cuidar de ellos. Entonces, esa sabiduría solamente procede de Dios al entender su voluntad, al entender su propósito. Es lo mismo que también sucede con nosotros. Entonces, estas palabras de este versículo concuerdan plenamente con el mensaje de Génesis 37, 7 y 9. Y habían pasado más de 2 décadas de eso, pero las revelaciones del Señor ahora se han cumplido. Y cada palabra de Dios, como dice, no dejará pasar ni una jota ni una tilde hasta que se cumpla todas y cada una de las palabras. Esa es justamente la forma en que Dios manifestó la sabiduría a través de José. Entonces, vemos que en este caso, Dios mostró con José, eh, a través del temor que José le tenía, mostró esa sabiduría que Dios le fue dando para cada uno de los eventos en los cuales él se iba mostrando. Ante Potifar, ante la mujer de Potifar, ante el copero, ante el panadero, ante Faraón, ante sus hermanos y después ante su padre, ¿verdad? Cuando lo ve. eh, Mostrando Dios su eh, la todo lo que Dios quería, de esa sabiduría que Dios le dio a José. A los otros no los vamos a ver más a detalle, porque ya José nos da el ejemplo de cómo Dios actuó con cada uno de los personajes y actúa casi de la misma manera con circunstancias diferentes. Veamos a Moisés. Moisés fue guardado por Dios desde su nacimiento. Acordémonos que cuando Faraón mandó a matar a los niños, ¿verdad? La familia decidió tirarlo o ponerlo en el curso del río Nilo, hasta que llegó a los lugares del aposento donde se bañaba la hija del rey. Pues sí, aprendió toda sabiduría de los egipcios y Dios le dio esa oportunidad. Luego se graduó en las lecciones de sabiduría de Dios. ¿A dónde hizo eso? En el desierto, ¿verdad? Ahí aprendió de Dios, pero aprendió de los egipcios cuando estuvo con ellos, de todos esos años desde niño hasta que llegó a los 40 años. Después pasó 40 años en el desierto de Madián y allí aprendió sobre la sabiduría de Dios para sacar a Israel de Egipto. Por eso dijo Dios, ya estás listo, ¿verdad? Ve a Egipto y haz esto. Porque había estado con Moisés en todo ese tiempo. ¿Pasará para nosotros 40 años? Puede ser que sí, puede ser menos. Dios tiene cada uno en nosotros sus planes para mostrarnos su voluntad y que nosotros seamos obedientes a eso que Dios nos llama a servirle. Dice Hechos capítulo 7, también en la defensa de Esteban, en versículo 20 al 22, dice esto. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió cuando lo tiraron al río, ¿verdad? Y le crió como un hijo suyo.
y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Verdad? Eso lo dice Esteban en su defensa ante los fariseos. Después lo matan, ¿verdad? Esteban, después que termina esta como descripción que hace desde Abraham hasta la época de Jesús, al hablarles con la verdad y nublarle a los fariseos, se enojan y terminan matando a Esteban. Ahí está en el capítulo 7, ¿verdad? Ustedes pueden indagar ahí. En el caso, la Biblia, el término visión, le voy a dedicar un poquito de tiempo a esto. A menudo se refiere a una experiencia sobrenatural en la que Dios comunica un mensaje o revela su plan a un individuo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Las visiones jugaron un papel crucial en moldear el curso de la historia humana y el crecimiento del pueblo de Dios. Dios utilizó visiones, sueños, en muchos de los personajes. Tenemos a David, tenemos a José, tenemos a Moisés y muchos otros personajes que tuvieron visiones. Daniel, ¿verdad? Fue uno de esos. Otros como Moisés no solamente fueron visiones, sueños, sino también voz audible, ¿verdad? Como el caso de Moisés. ¿Sigue actuando Dios como actuó en el Antiguo Testamento? Posiblemente sí, ¿verdad? Yo soy muy sincero, soy muy honesto. eh, en mi vida yo nunca he oído una voz audible de Dios. Algunos lo dicen, yo respeto, ¿verdad? Lo que dicen, pero mi convicción es que la voz de Dios ya está escrita. Tenemos la revelación de Dios a través de su palabra y Dios se sigue manifestando. Que ahora hay profetas y que siguen, pues los profetas del don de profecía, ya la profecía se acabó con Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue el último profeta. Y ya todo lo demás, pues ustedes y yo en algún momento nos convertimos en profetas, ¿verdad? Con delicadeza digo esto porque algunos pueden malentenderlo. Pero ¿en qué sentido nos volvemos profetas? Bueno, yo puedo estar hablando de Apocalipsis y estarle advirtiendo a muchos sobre el futuro. Estoy haciendo profecía, pero no una profecía nueva, sino una profecía que ya fue dictada por Dios, ¿verdad? Entonces no puedo venir y decir, mire, Dios me ha revelado, ¿verdad? Que yo me voy a casar con su hija, un pastor, ¿verdad? O algo parecido. Aquí se ha dado mucho en el país eso, así es que no, ¿verdad? No es ese tipo de profecía al que se refiere, sino que es una profecía que todas van entonadas en el propósito de Dios, no solamente en el servicio a Dios, sino en sus planes. Si eso no encaja en sus planes, no va, ¿verdad? Y tiene que encajar perfectamente bien en lo que Dios ya ha dejado escrito en su palabra. Entonces, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, las visiones jugaron algo crucial. En la historia, por ejemplo, el caso de Daniel, eh, las visiones que él recibió para interpretar los sueños de aquellos hombres, especialmente los reyes, a Darío, a Ciro, no fue una casualidad, ¿verdad? Dios le dio la sabiduría para poderlo hacer. Y en el caso de Jeremías, pues todo lo contrario. Jeremías, con voz de Dios que le hablaba, él escribió todo el libro de Jeremías. Y tal como él le escribió, así lo dijo ante los reyes. Como bien lo vimos en el estudio que hicimos de Jeremías, el curso anterior. Entonces, Dios sigue teniendo el control de la historia hasta el día de hoy y sigue manifestándose.
Génesis 39, 20, 21 al 23. ¿Qué razones tuvo José para reclamar a la esposa de Potifar? Aquí están los textos que leyó Roberto, ¿verdad? Aquí los dejo. Hoy les voy a compartir esta presentación. Puntos claves en cuanto a los sueños y las visiones. Eran una forma común en que Dios revela sus planes, instrucciones en la Biblia. Uno de ellos es que Dios usó sueños y visiones para llamar a profetas y líderes, en el caso de José, Daniel, Saúl y Pedro. Seguirá usando sueños todavía nosotros. Hay algunos que siguen usando hasta el día de hoy, ¿verdad? Que reciben sueños y tienen toda una dinámica de interpretación de sueños. Bueno, yo me bajo el sombrero ante eso. Dios nunca ha usado esa metodología conmigo, sino que siempre ha sido la palabra de Dios. Como Dios puede hacerlo como, no digo como Él se le antoja, sino que en sus planes perfectos Él lo puede hacer con algunos otros no, ¿verdad? Pero no encontramos una instrucción específica en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sobre esto, especialmente hablando del libro de Hechos para acá, o sea, desde que el Espíritu Santo fue manifestado a los hombres. Los sueños a menudo revelan e interpretan eventos por venir, tanto positivos como negativos. Estamos hablando de esto porque Dios mostró la sabiduría a través de esto. Las visiones frecuentemente transmiten los mensajes y las verdades de Dios, especialmente a los profetas y a los apóstoles hablando de los 12. Los sueños simbólicos requerían sabiduría y discernimiento para comprender su significado. Y los sueños y las visiones demostraron la soberanía, la creatividad y el deseo de Dios de hablarle a su pueblo. Dios utilizó este método, esta forma de manifestarse en el Antiguo Testamento específicamente. Entonces, principios que aprendemos del caso de José y la sabiduría como reflejo del temor de Dios en su vida. 3 cosas. Primero, así como José, también para nosotros, ¿verdad? Como principio es una dependencia completa de Dios. Que la sabiduría de Dios se manifieste en nosotros, como principio, el primero es depender de Dios completamente, ¿verdad? No por fe, depender de Dios. Para eso es de dejar de manifestar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea el que gobierne. Ahí tenemos una tremenda lucha espiritual todos los días, porque estamos en un cuerpo, en una mente que constantemente nos están llevando a hacer lo contrario. Pablo lo afirma, ¿verdad? Que cuando dice que él reconozco el pecado está en mí. ¿Por qué? Porque hago lo que no quiero y porque el pecado, ¿verdad? Es el que me motiva a hacer esto, pero él reconoce que tenemos un problema con el pecado. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguirlo teniendo. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo para mantenernos íntegros. Y el temor de Dios que está y que viene con el poder del Espíritu Santo es el que nos aleja, el que nos protege de caer en el pecado. El segundo principio es fe en Dios y entender el propósito de Dios en la vida de cada uno. Así como lo entendió José, como lo entendió Moisés, a pesar de las circunstancias que ellos pasaron. David, por ejemplo, David fue un hombre que Dios lo describió como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero para que David fuera calificado con eso, tuvo que cometer serios, no digo errores, sino que pecados, ¿verdad? Pero cada pecado él lo trató con Dios
de manera sabia y entendió, se sometió al señorío de Dios y entendió el propósito de Dios en la vida de él como rey y como persona también. Y tercero, obediencia, respeto y sumisión a Dios. Tres principios que reconocemos no solamente en este personaje, sino que en la mayoría en donde Dios le dio sabiduría para ministrar de acuerdo a la voluntad de Dios, es dependencia completa de Dios, fe en Dios y entender el propósito de Dios en la vida de cada uno, la obediencia, el respeto y la sumisión a Dios. Esto es clave, ¿verdad? Para dejar que el temor de Dios realmente se manifieste en nosotros a través de la sabiduría, en la toma de decisiones, en la forma de pensar, en la forma de, de, de nosotros actuar con nuestros semejantes y en las circunstancias en las cuales Dios nos permite pasar, ¿verdad? Ya sea eh, eh, para en el ministerio y en nuestra vida privada. Y realmente toda nuestra vida privada yo no la puedo ver fuera del ministerio, ¿verdad? Es parte del ministerio en nuestra vida, aparentemente en nuestra vida privada, como que Dios no tuviera eh, cabida en eso, pero Dios quiere todo en nuestras vidas. Y ese es justamente lo que vemos en el ejemplo en todos estos personajes. Bezaleel, artista sabio. Este es otro personaje que encontramos allí en Éxodo 31 del 1 al 5, ¿verdad? Él diseñó y supervisó la construcción del tabernáculo y sus utensilios en el desierto. O sea, Dios dio detalles tan específicos sobre las cosas como tenían que hacerse, tanto en madera, tanto en oro, ¿verdad? Y cómo tenían que hacerse. Y dice el texto, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, o sea, para eh, ir tallando, ¿verdad? Cada una de las instrucciones que Dios dio para construir el tabernáculo. Y en artificio de madera para trabajarla en toda clase de labor. Este es el que dirigió la obra, Bezaleel, y Dios le dio la sabiduría para hacerlo así. O sea, Dios en el Antiguo Testamento daba sabiduría para hacer cosas en función de el plan de Dios, ¿verdad? En función de su voluntad. Pero ahora nosotros nos la ha dado, como vamos a ver un poquito más adelante, comencemos leyendo el libro de Efesios, nos la ha dado a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Josué aprendió observando a Moisés, obedeció a Dios y guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dice el versículo de Deuteronomio 34:9, y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, vamos a ver allí, Roberto, si me ayudas leyendo estos versículos del 1 al 9, para ver cuál es la clave del éxito de Josué. Sí, ya lo estoy buscando, hermano. Josué Josué 1. 1 del 1 al 9, perfecto. Ok. Dice así, hermano. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ok, amén. ¿Cuál es la clave del éxito en la vida de José? De acuerdo a esos versículos. Como el seguir las instrucciones que Dios le iba dando a cada paso, cada pauta que él iba moviéndose en su trayectoria de vida, en lo que iba Ajá, haciendo. Versículo 8 de la clave. ajá, ¿qué dice el versículo 8? Dice, nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y Y todo te todo te saldrá bien. saldrá bien. Exacto, ahí está las instrucciones para que todo le saliera bien, ya estaban dadas, ¿verdad? En la ley. Él tenía que cumplirlas. Y eso lo volvió sabio, porque él entendió la guía que Dios le había dado a través de la palabra de Dios. Y esa obediencia, ese respeto, ese temor a Dios se manifestó en la vida de José, de Josué y su ministerio, ¿verdad? Entonces la clave fue la obediencia a la ley, la obediencia a la palabra. Y eso tenía que hacer sabiduría para poderlo hacer tal y como Dios lo describió. También encontramos al rey David, un rey sabio. Nunca permitió que sus errores lo alejaran de la fuente de la sabiduría, el temor de Dios. Dice 2 de Samuel 14:20, para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Esto está hablando Samuel de David, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, Dios le dio esa sabiduría a David para tomar decisiones sabias, a pesar de las circunstancias muy adversas que él tuvo en un momento determinado. Abigail, esposa sabia, administró muy bien su casa a pesar de que su esposo era un malhumorado y malvado. Dice Primera de Samuel, capítulo 25, verso 3, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, y esa palabra de buen entendimiento es sabiduría, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. O sea, Dios le dio sabiduría a esta mujer para tratar con un hombre difícil. Y además de eso, ayudarle, ¿verdad? Ayudarle. Fue una esposa sabia. Salomón, un rey sabio, supo qué hacer aun cuando muy a menudo fracasó en poner en práctica su propia sabiduría. Dice primero de Reyes, capítulo 4, verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar.
Dios en un principio le dio abundancia de cosas a Salomón, pero también le dio órdenes, ¿verdad? También le dio una guía a seguir. Y esa guía a seguir la abandonó Salomón. Y Dios le dijo que no debía acumular riquezas, que no debía de tener muchas mujeres, que no debía de volver a Egipto, pero él justamente hizo todo eso, ¿verdad? Ahí lo encontramos en Primero de Reyes. Y en vez de cumplir con la palabra, al final termina Salomón en su vida, pues con un dime que te diré, ¿verdad? Pero Dios en su promesa que había hecho para preservar el linaje, preservó el linaje de Salomón, el linaje de David a través de Salomón en uno de sus hijos. Aunque Salomón haya terminado un tanto dudoso en su vida, en su relación y en la sabiduría mostrada a través de el temor a Dios. Lo perdió Salomón. Pablo, un mensajero sabio, pasó hablando del amor de Dios a todos los que querían escuchar. Predicó el evangelio de la salvación en África, en Asia y en Europa. De acuerdo a segunda de Pedro 3, 15, 16, aquí está el texto, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Aquí Pedro está hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, aquí Pedro está dando testimonio de esa sabiduría de Pablo, ¿verdad? Para entender la voluntad de Dios. Y fue un mensajero sabio de esa sabiduría que Dios le había dado también a él para mostrar el mensaje de la salvación. Esteban organizó la distribución de la comida a las viudas griegas. Predicó el evangelio a los judíos. De acuerdo a Hechos capítulo 6, versos de 8 al 10, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hablando del poder de Dios, del poder, del poder de Dios que Dios le dio a él, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿verdad? Dios siempre va a nublar, Dios siempre va a guardarnos de los falsos maestros, de los opositores, cuando nosotros manifestamos la sabiduría. Y eso exclusivamente de acuerdo a 2 de Timoteo 1:7, es temor de Dios, o sea, manifestado en nosotros. Como digo, ya cuando estemos leyendo Efesios vamos a ir entendiendo lo mejor. Los magos, aquellos que fueron a visitar a Jesús en su nacimiento, aprendices de sabios, no solo recibieron discernimiento especial de que Dios visitaría la tierra, sino que lo verificaron personalmente. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, ¿verdad? ¿Cómo entendieron eso? ¿Verdad? En la sabiduría que Dios les mostró para confirmar el plan de Dios, Dios mandó a estos magos y de esa manera confirmó que él era el Mesías. Y entendieron los pastores también, ¿verdad? Entonces, el rol de ellos en los evangelios es simplemente eso,
bueno, no simplemente, sino que es una labor tremenda, ¿verdad? Pasan desapercibidos realmente los magos, pero hicieron una labor tremenda cumpliendo con lo que Dios había dicho y se cumplió exactamente a través de estos sabios. Ahora, algo bien relevante. Jesucristo, Salvador, sabiduría de Dios, Dios mismo. Su vida no solo fue perfecta, sino que murió en una cruz para salvarnos y hacer que el plan sabio de Dios de la vida eterna estuviera a nuestro alcance. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Crecía en sabiduría. O sea, él iba entendiendo todas las cosas. Él nació como un niño, como un ser humano, y fue aprendiendo las cosas de un ser humano. La sabiduría de Dios ya estaba en él. No solamente la sabiduría de ciencia de las cosas de los seres humanos, sino la sabiduría espiritual de Dios ya estaba en él. Y en esa medida que iba creciendo, también iba aprendiendo de todas estas cosas, ¿sí? Pero la gracia de Dios estaba con él y mostrándose. Y en 1 Corintios capítulo 1, del 21 al 24 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, nosotros los creyentes, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría de Dios en nosotros, ¿verdad? Eso lo está confirmando aquí Corintios. Y si Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces esa sabiduría que ya fue puesta en nosotros también es el poder, el temor de Dios que ha sido depositado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para manifestar el temor a Dios con respeto, sumisión y obediencia. No se puede de otra manera si el temor de Dios no está en mí. Por eso es importante distinguir entre las diferencias que hay entre sabiduría humana y sabiduría divina, ¿verdad? Esto es bien importante. Esta porción de la palabra nos hace un tipo de comparación y nos muestra cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Santiago, capítulo 13 a 18, está aquí, ¿verdad? Aquí está en esta imagen. Y lo quise dejar aquí, si quiere, le puede dar tiempo para que ustedes la vayan buscando. Y si quieren marcar o sacar aparte los detalles, los vamos a ir sacando. Yo tengo un cuadro ya aquí ya preparado para eso. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuál es la comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría divina que muestra el poder de Dios? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabias mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jantéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquí está definiendo ya lo que es la sabiduría humana. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿verdad? Ahí está. La terrenal no desciende del cielo, pero la que desciende del cielo, dice, ¿verdad? Es primeramente pura, después pacífica, después amable, ¿verdad? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres, o sea, sin dudas ni hipocresías, o sea, mostrarse hipócrita, saber una verdad y negarla, ¿verdad? Y hacer cosas en función
de esa negación que yo estoy haciendo de la verdad. Entonces me estoy volviendo hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, aquí les muestro la sabiduría divina y la sabiduría humana. La humana se manifiesta por celos amargos, contenciones en el corazón, jactancia, mentira contra la verdad, no desciende de lo alto porque es terrenal, porque es animal, porque es diabólica. Se muestra por perturbaciones y por obras perversas, pero la divina muestra por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, y desciende de lo alto. La que desciende de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbres y sin hipocresía. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana siempre nos va a llevar hacia el pecado, porque va a manifestarse con celos amargos, con contiendas en el corazón, o sea, incertidumbres allí, ¿verdad? Jactancias, se jacta el hombre de las cosas que no son, miente contra la verdad, sabiendo la verdad la niega, no desciende de lo alto porque es terrenal, porque es animal, porque es diabólico. Hay perturbación, no, en la sabiduría no genera una paz, sino que perturba y es perversa, ¿verdad? Es de obra perversa. Pero la sabiduría divina se muestra a través de la buena conducta en nosotros y sus obras en sabia mansedumbre. Esa es la manera que se manifiesta la sabiduría de Dios, que viene con el temor de Dios en nosotros, ¿verdad? Buena conducta. Y la buena conducta habla de un estilo de vida, mi testimonio, ¿verdad? De eso está hablando mi testimonio. ¿Qué tan buen testimonio estoy dejando con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con la gente de la iglesia, ¿verdad? Con todos los lugares donde yo me desenvuelvo? ¿Estoy mostrando realmente la sabiduría de Dios? ¿Estoy mostrando realmente el temor de Dios en mi vida? Tengo una sabiduría con mansedumbre, o sea, no me jacto, no tengo contención ahí en mi corazón, o que algunos que son incorregibles, ¿verdad? Se les dice la verdad donde están con sus errores, con sus faltas, y en vez de aceptarlo se enojan y luego comienzan a contradecir una verdad que ya se les dijo. Por eso la sabiduría divina viene de lo alto y es Dios quien nos ha dado, ¿verdad? Del cielo nos ha dado su espíritu y eso genera pureza en nosotros. Eso genera una paz y es amable, ¿verdad? Es benigna, nunca busca lo suyo, justo como dice allá 1 Corintios 13, el amor es benigno, es amable, no busca lo suyo, no se jacta de nada, ¿verdad? Está llena de misericordia, está llena de buenos frutos. No hay incertidumbre, estoy convencido de que Dios me ha dado eso y Dios así es. Estoy convencido de lo que Dios me dice y conozco su verdad. Y sin hipocresía, o sea, no soy una persona de doble ánimo, no tengo una doble cara, una cara que me pongo en un momento determinado y me la quito en otro lugar, ¿verdad? No, soy el mismo siempre. Eso habla de integridad como creyentes. Entonces, esa sabiduría que se manifiesta por el temor de Dios en nosotros a través del Espíritu es la que procede de lo alto. Y Dios nos las ha dado y ahora mora en nosotros. ¿Qué es la diferencia? Que no era con los del Antiguo Testamento? Ellos tenían que obedecer la ley y a través de eso Dios mostraba esa sabiduría y el temor de Dios
a través de la sabiduría que Dios les daba a ellos. Pero era justamente como José, no apartarse ni un lado ni al otro, ¿verdad? De la ley. Para nosotros, no apartarnos de la fe de en Cristo, y hay que cultivarla. Acordémonos del capítulo de Juan 17, el verso 3, que habla del concepto que Cristo da sobre vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? De acuerdo a ese versículo, si se recuerdan, Juan capítulo 17. ¿Quién se recuerda? ¿Cómo define Cristo la vida eterna? Dos cosas son las que debemos de entender qué es la vida eterna. A ver, Roberto, si nos ayudas ahí en Juan capítulo 17. Amén, hermano. San Juan, capítulo 17. ¿Sí? Vamos a ver. Del 2 en adelante. 2 hasta donde llegué, donde Cristo dice, y esta es la vida eterna. Amén. 17 del 1. Hasta donde encuentres que dice, y esta es la vida eterna. Ok, empiezo a leer desde el 1. Entonces, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Ujú. Ahora, ¿qué entendemos nosotros que es por vida eterna? Jesucristo es la vida eterna. Ah, pues sí y no, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Ah, único bueno. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es la vida eterna, hermanos? conocer a Cristo. Conocer a Cristo y conocer a Dios. Esa es la vida Hermano, eterna. ¿Cómo? hermano Rey, el Rey no, hermano Rolando, que tiene la Dígame. misma R, Ajá, sí. eh, que el Señor Jesucristo, o sea, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, es a través de Él y llegamos cerca de Él, dice, para llevarnos cerca de Él. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, es que llegamos cerca de Dios, pero Dios mandó a su Hijo para que nosotros llegáramos a Él, a conocerle a Él. O sea, así inicia la sabiduría en nosotros, ¿verdad? Como dice Proverbios 1:7, al principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces Dios nos da ya la base, pero nosotros tenemos que sobreedificar, como dice Corintios. Pero mire cada quien cómo sobreedifica, dice. Porque hay 6 cosas, ¿verdad? Algunos sobreedifican hojarasca, otros edifican madera, otros otras cosas que se destruyen, no sé cuál es la otra cosa, pero hay tres cosas que se mantienen: el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, ¿qué estamos realmente sobreedificando nosotros? Heno, madera o hojarasca que se queman, o cosas que sí realmente permanecen, ¿verdad? Y que ese temor de Dios se tiene que cultivar, se tiene que fortalecer, y habla de fortalecer nuestra fe. O sea, ya Dios nos dio, ya me dio, ¿verdad? Entonces me quedo ahí tranquilo, sin hacer nada. No, nunca crezco. Yo debo de crecer espiritualmente. Por eso dice Cristo, la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. Entonces nosotros estamos en una carrera de conocer cada vez más a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra, obedeciéndola, sujetándome a lo que Dios había dicho y creyendo lo que Dios ya me dijo, ¿verdad? Entonces, esa es justamente la fe, creer más obedecer. ¿Qué? La palabra de Dios, todo lo que Dios ha dicho.
Y eso lo voy a manifestar en la medida en que el temor de Dios está en mí, porque viene con el Espíritu Santo. Y ¿cómo lo voy a reflejar a Dios? La forma en que yo me manifiesto con Dios. Respeto, obediencia y sumisión a Dios. De esa manera reflejo el temor de Dios que ya está en mí. Por eso esa gran diferencia, ¿verdad? Entre la sabiduría de el hombre y la sabiduría de Dios. Y entender que yo debo de entrar a una relación con Cristo. Ya entré en una relación, pero esa relación tengo que cultivarla, conocer cada vez más de Él, conocer cada vez más de Dios. Por eso, la siguiente lección va a ser enfocada en conocer a Dios, ¿verdad? Ese va a ser básicamente el enfoque. Entonces, hermanos, de acuerdo a ese último versículo que encontramos allí en el libro de Santiago, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No podemos hacer la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si el temor de Dios no está en nosotros. Imposible. Es una manifestación del Espíritu Santo. Por eso, estos tres versículos finales. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1, y lo repito. Así que, como una conclusión que está dando Pablo a los corintios del tema que ha venido desarrollando, y dice, puesto que tenemos tales promesas, o sea, la promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y el espíritu está en minúscula, ¿verdad? No está hablando, o sea, está hablando de mi espíritu, de cosas que me puedan contaminar mi ser interior, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven? Aquí están las dos ideas bien centradas. Perfeccionando la santidad, o sea, la santidad inicia en mí, desde que Dios me perdona y pone el Espíritu de Dios en mí. Dios me santifica a través del Espíritu Santo. Entonces inicia el temor de Dios en mi vida. Y es justamente la conversión. Eso lo ratifica 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Ahora, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Robert, bueno, así dice el versículo, ¿verdad? Aquí está el versículo literalmente. Efesios 5:21. Y termino con estas, con todo el Proverbio 2 habla de la sabiduría y habla del temor de Dios. Y en especial el versículo 10, ¿verdad? Dice el versículo 10, porque entrará sabiduría en tu corazón y conocimiento en tu alma será grato, ¿verdad? Eso está en el sentido literal, en el hebreo dice esto. Ahora, ¿qué dice en la Reina Valera, Roberto, en Proverbios capítulo 2, verso 10? Proverbios 2. 2:10. Amén. Proverbios 2:10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Fíjense que en hebreo, en el sentido literal, dice como está, lo he escrito yo ahí, ¿verdad? Dice, porque entrará sabiduría en tu corazón y conocimiento en tu alma. Entonces está hablando justamente de lo que Cristo dijo, ¿verdad? El conocer, y la palabra, en el Antiguo Testamento no se ocupa la palabra epignosis, en el Nuevo sí se ocupa la palabra epignosis, que habla de un conocimiento de un ser
sobrenatural de un ser sobrenatural, en este caso Dios y su Hijo Jesús. Entonces, aquí en Proverbios nos está hablando de ese conocimiento, no solamente el conocimiento de las cosas de los hombres, porque el conocimiento o la sabiduría en el Nuevo Testamento, la palabra utilizada es Sofía, ¿verdad? Si alguien se llama Sofía, alguna mujer se llama Sofía, pues la transliteración es sabiduría. Eso significa Sofía. Y esa sabiduría no solamente habla de la Sofía, sino está hablando de una sabiduría dada por Dios para conocerle a Él. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través del Espíritu que mora en nosotros. Y por eso habla de un futuro, ¿verdad? En los tiempos de los verbos hablan de un futuro. Dice, porque entrará. Y está hablando justamente de ese momento en donde es puesto en nosotros la sabiduría a través del Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente. Y terminamos vamos a leer Efesios capítulo 1. Espero tenerlo aquí listo. Sí, aquí lo tengo. ¿Verdad? Vamos a compartirlo. Ustedes ya pueden ir comparándolo en su Biblia, ¿verdad? Pero fíjense bien lo que dice el texto. Versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, ¿verdad? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos bendijo en Cristo desde la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí es donde está el principio de la predestinación, que muchos no lo entienden, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, o sea, sobreabundar, ¿verdad? En nosotros, o sea, ya Dios nos ha dado eso, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es el propósito de Dios, ¿verdad? Que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en Él, en Cristo, ¿verdad? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, tal y como lo prometió y que se manifestó en el libro de los Hechos, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para alabar a Dios. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué oraba Pablo por los efesios? Diría, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De nuevo, ¿verdad? Aquí da un seguimiento a lo que Cristo dijo que es la vida eterna, es conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesús. Entonces aquí, entendiendo eso, Pablo
él ora por los efesios. En otros textos casi dice lo mismo, porque era una de las preocupaciones de Pablo por las iglesias que él mismo había fundado, ¿verdad? Y pide para que Dios nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, no podemos conocer a Dios si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Y que nos dé, ¿verdad?, ese espíritu de sabiduría, pero eso quiere decir que tenemos que cultivarlo. Tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que obstaculizan el verdadero accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, está hablando de el plan de Dios, la voluntad de Dios y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en Él, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en el cielo, en este siglo, sino también en el venidero, y sometidos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Colosenses dice que, y vosotros estáis completos en él, no nos hace falta nada. Así es que, hermanos, no sé si habrá una pregunta ahí, y ya, bueno, ya volvió la señal, es otra cosa. Así que, volviendo a la presentación, termino con esta parte. Gracias, ¿verdad?, por esta reunión. Entramos a la sesión 5 la próxima semana. Así es que, amados hermanos, era la lección de hoy. Resumiendo, tal y como dice Proverbios 1:7, Dios dice que el principio de la sabiduría inicia con el temor de Dios. Y, y el temor de Dios hemos visto que está reflejado en la obediencia, en la sumisión y el respeto. A nosotros los creyentes se ha manifestado a través del Espíritu Santo. Dios nos ha dado, de acuerdo a Corintios capítulo 7, verso 1, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el Espíritu y esa sabiduría que viene de Él para entender, para comprender a Dios, para conocerle a Dios, para actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya hicimos esa comparación, ¿verdad?, entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La humana no viene del cielo, la divina sí viene del cielo y está en función de conocer a Dios, en función de respetar a Dios, en función de manifestar todas las cosas que Dios me ha dicho a través de su palabra. Y no busca nada indebido, no es hipócrita, ¿verdad? No es pecaminosa. La otra es diabólica, la otra es humana, la otra es animal. Y, Dios no nos ha llamado a manifestar la sabiduría humana, no, nos ha llamado a manifestar la sabiduría divina. Y porque Dios quiere que constantemente le conozcamos a Él y que veamos cómo Dios actúa. Así que no esperemos nosotros que Dios se revele o algo así, ¿verdad? No, ahí está su palabra. Por eso decía que si Dios te ha llamado, te ha hablado a través de visiones y sueños, pues que Dios te ayude a interpretar esos sueños, ¿verdad? Que Dios te ayude a seguir una visión, pero que esa visión sea correcta y de ese sueño sea en función de la voluntad de Dios. Pero si queremos conocer a Dios, ahí está la palabra, ¿verdad? Y por eso vamos a conocer a Dios. En la próxima clase vamos a iniciar
el estudio de los nombres de Dios y las cualidades de Dios, para entenderlo a Él y saber que todo está ahí en la palabra, ¿verdad? Ahí está manifestado quién es Él, cómo es Él y qué es lo que quiere para nuestras vidas. No sé si habrán preguntas, hermanos, comentarios. Sí, una pregunta. Sí, hermana Bernardina. Con respecto a cuando habló de que produce, está reflejado la sabiduría en la obediencia y el respeto, ¿verdad? Ajá. Una vez estaba yo en un apuro estaba haciendo oración y pues empecé a llorar, a llorar y a llorar. Y como resonó algo dentro de mí que me decía, antes de la bondad está el respeto. Entonces, con toda esta enseñanza que usted nos está dando, a eso se referiría, que es lo que me faltaba a mí, conocer ese respeto a Dios o Ujú. respeto para alguien o la bondad, ¿a qué bondad se refería? No le entendí. Y siempre resuena eso en mi mente, que a qué se referiría. Ujú. Eh, Gracias. la conciencia siempre nos dicta cosas, hermano, ¿verdad? Allá en nuestro interior, la conciencia, el Espíritu Santo está obrando a través de la conciencia. Eso dice Corintios, que Dios obra a través de la conciencia. Y eso nos está dictando muchas cosas cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal, ¿verdad? Estamos conscientes perfectamente de eso. Cuando yo estoy haciendo mal, allá en mi interior, hay algo que me está diciendo, mira, no estás actuando bien, ¿verdad? Mira, no estás pensando bien, no pensá, ten cuidado en lo que te estás haciendo. Allí en nuestro interior nosotros sabemos, pero a pesar de que en la conciencia nos está dictando ese respeto, sumisión y obediencia a Dios, a veces lo opacamos, lo hacemos a un lado y hacemos lo que a nosotros se nos antoja. Y vienen los problemas de pecado como consecuencia de eso. Así es que si su conciencia le está dictando algo que no está haciendo bien, porque no hay bondad, porque no hay misericordia, porque no hay amor, en alguna circunstancia específica, que sea Dios quien le ayude a ver en qué ocasión, ¿verdad? Se está dando eso, o con quiénes se está dando eso. Eh, y que el respeto, la sumisión y la obediencia sea la que prevalezca en sus vidas, porque eso es el temor reflejado a Dios. Pero ese es como una respuesta de nosotros al temor de Dios que ya mora en nosotros, ¿verdad? Esa forma en que Dios se ha revelado a nosotros, que es el temor de Dios, puesto y dado a través de nuestro Señor Jesucristo y dado a nosotros hasta a través del Espíritu Santo. Entonces, que sea el Señor quien le revele eso, ¿verdad? Así que, pero Dios actúa Hermano a través de la Rolando, conciencia. Sí, hermana Gracias. Sandra. Gracias. en Primera de Corintios capítulo 3, ahí dice todo sobre el amor, ¿verdad? Que Ajá. tiene que haber entre nosotros, que si nosotros no, o sea, somos dadivosos y ayudamos a personas, pero si nosotros no lo hacemos con el amor de Dios en nosotros, pues Ujú. de nada nos De nada sirve sirve, dar. ¿verdad? Ajá. Sí, entonces ese es el amor que Dios nos manda, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener amor para que todo lo que hagamos lo hagamos para la honra y la gloria de Él, que lo hagamos con amor. Exacto, En Corintios ¿verdad? nos Pero está habla hablando de de un eso. amor ágape. Miren, no se puede amar a una persona como Dios ama con el amor ágape si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Así Pero si es. estamos actuando de manera carnal y diciendo, no, que yo te amo, ¿verdad? Pero en mi interior estoy diciendo, "Ay, ojalá se muera este. Eh, este, no estamos obrando con el amor Así, de que viene de arriba, sino con el amor que está de abajo, ¿verdad? Que es animal, carnal. así Es esa sabiduría que muchas veces decimos nosotros que estamos mostrando.
pero no Sí. la que viene de arriba, tal y como dice Corintios capítulo 13, pues es esa, ¿verdad? No es benigna, no busca lo suyo, no se jacta, no es jactanciosa, no se envanece. Todas esas características del amor de Dios es justamente eso que está describiendo, hermana Sandra. Amén. ¿Alguna otra pregunta o duda? Hermano, una pregunta. Sí, Roberto. ¿Cuántas clases nos quedan? 3. 3 más o menos. Ujú. Por Ok. por ahí andamos, por 3. O sea, de 3 a 4 semanas más terminamos. O sea que estaríamos terminando primera o segunda semana de noviembre. Así les doy vacaciones y a disfrutar de Navidad, de las fiestas, ¿verdad? De estar ahí y luego en enero arrancamos de nuevo con otros cursos. Hermano Sí, hermana. Rolando, gracias porque la verdad que yo siempre tenía ese entendimiento de creer. Yo sé que así es, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo eh, en su palabra lo dijo, de que Jehová Dios dio a su Hijo para que llegáramos cerca de Él, pero siempre había eso en mí, pero hoy usted pues le doy gracias primeramente a Dios que lo usa a usted, que el Espíritu Santo de Dios es el que le da el entendimiento, porque eso lo sabemos todos los hijos de Dios, ¿verdad? Ujú. Y que para eso Dios dejó los maestros y todo para que nos expliquen de su palabra. Sí, Pero sí, hoy pude entender de que yo sé que conocer a Dios es a través de su palabra, sí. pero Ujú. siempre caía eso y lo entendía de la manera de que el Señor murió para llevarnos cerca de Dios, para conocer a Dios, pero no había tenido esa claridad, exactamente a como usted lo dijo, ¿verdad? Entonces, Ujú. gracias por eso, porque así aprendemos. De hecho, Sí. así estoy aprendiendo ahorita a Amén. entender de que, Ujú. Algo bien gracias, que Dios me lo importante, bendiga. hermanos, es descubrir el don que cada uno tiene, ¿verdad? El don que Dios nos ha dado, porque Dios actúa a Sí, través del don en nuestras vidas. Dios, así es. yo lo descubrí allá jovencito, que Dios me había dado el don de maestro. Y desde entonces lo he venido cultivando, 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 formándome, llevando seminarios, o sea, cultivando aquello que Dios me había dado para ser eficiente, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique realmente en mostrar su palabra, ¿verdad? En mostrar su voluntad. Y Amén. ese es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y desde que recibí el llamado al principio fui desobediente, pero hasta que me pasaron ciertas circunstancias y en un hospital yo le dije, Señor, ya entendí, ya no, ¿verdad? Ahora sí, vamos a meternos de lleno y así comenzó mi, mi proceso de aprender de la palabra de Dios, de conocerle a Él y yo sabía que todo lo que el Señor me estaba mostrando no tenía que quedarme con Él, con eso, sino compartirlo, ¿verdad? Compartirlo con los hermanos y por eso el hecho de estar aquí junto con mis otros compañeros que también son maestros, enseñando en los diferentes temas que estamos desarrollando a través de 5E, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad y esta hermosa oportunidad que Dios nos ha dado de poder edificar sus vidas y hacer fuerte su fe a través del desarrollo de estos diferentes temas. Sí, amén. Gracias, hermano. Bueno, hermana Sandra. Bueno, hermanos, si no hay más, gracias Roberto por tu apoyo, gracias hermana Rosario y todos los que están ahorita presentes, ¿verdad? 10 hermanos, Lidis, Esther, Nicolás, Sandra, Selma, Jairo, eh,
cada uno de ustedes, gracias por estar en la clase. Si alguna cosa no se dejó muy clara, pueden ver el video cuando ya se ha subido y seguir aprendiendo de las lecciones que ya quedan ahí. En el transcurso del día de mañana voy a subir esta presentación para que algunos la tengan ahí lista y la puedan ir comparando, ¿verdad? En la medida que vaya también corrigiendo algunas de las otras, voy a ir subiendo las otras presentaciones desde la clase 2, o sea, la sesión 1, hasta la 5, ¿verdad? Porque estoy corrigiendo algunos detalles para que todo les quede bien ordenadito cada una de las clases. Y si quieren utilizarlas dando las clases ustedes en sus propias iglesias, perfectamente bien lo pueden hacer, ¿verdad? Desarrollando este tema. Y ahí tienen el manual, ¿verdad? Para irlo, pues, trabajando. Así que, hermanitos, nos vemos la próxima semana. Y gracias, pastor, por Buenos, Marquitos. compartirnos todas esas enseñanzas. Ujú. Y estoy seguro porque eso es nuestra misión también, pues de aprender Amén. y Amén. entender Amén. todo lo que Dios nos pone en nuestro camino. Exacto. Y con la ayuda suya, pues también podemos culminar con estas sabidurías. Sí, amén. 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 Gracias por mi lado. Bueno, gracias, Marquito. Pasen